Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo 10 y vamos a hablar de la evaluación inicial del paciente politraumatizado. Primeramente, a mí me parece importante que definamos qué es politrauma. Bueno, el término politrauma hace referencia a múltiples lesiones que involucran múltiples órganos o sistemas. Claramente que la evaluación, el manejo y el pronóstico del politrauma son significativamente diferentes a los pacientes que solamente presentan lesiones aisladas. Ahora, hablando de la epidemiología de las lesiones traumáticas, vamos a encontrar que en los Estados Unidos es la principal causa de muerte entre las personas de 1 a 45 años, y que un contribuyente muy significativo para todas estas muertes es el alcohol, ya que 1/3 de todas las muertes trágicas están relacionadas con él. Otra cosa que me parece importante mencionar es que la principal causa de muerte traumática en todo el mundo es la colisión de tránsito, seguida por el suicidio y posteriormente por el homicidio. Ahora vamos a hablar de la clasificación de la muerte por trauma. La muerte por trauma se ha descrito de forma trimodal. Este modelo trimodal describe muertes después de una lesión traumática en 3 picos. El primer pico nos habla de las muertes inmediatas, que representa a los pacientes que mueren por sus heridas antes de llegar al hospital. 60% ocurren al mismo tiempo que la lesión. Algunos ejemplos de muertes inmediatas son los traumatismos cerebrales o de la médula espinal importantes, o los traumas que resultan en un desangrado rápido. El segundo pico nos habla de las muertes tempranas, que son las que ocurren dentro de las primeras horas después de la lesión. La mitad de estas muertes tempranas son causadas por hemorragias internas y la otra mitad por lesiones del sistema nervioso central. Y el tercer pico nos habla de las muertes tardías, que es la muerte que ocurre días o semanas después de la lesión. 10 a 20% de todas las muertes por trauma ocurren en este periodo, y la mortalidad en este periodo se ha atribuido tradicionalmente a infección y falla orgánica múltiple. Un término que creo que es importante que vemos es el que acuñó Richard Cowley, que es la frase de la hora dorada, que siguiendo sus observaciones durante la Segunda Guerra Mundial, concluyó que la gran mayoría de las muertes ocurren en los primeros 60 minutos después de la lesión traumática, por lo que él concluye que la atención inmediata en el paciente politraumatizado es clave, ya que esta hora representa una oportunidad para cambiar el pronóstico del paciente. Una manera simple y rápida de evaluar el ABC es preguntar al paciente por su nombre. Hola, soy fulanito de tal. ¿Cuál es tu nombre? El hecho de que el paciente pueda responder ya nos da muchos datos. Nos está diciendo que hay un correcto paso del aire, como para que emita sonidos. Y nos habla de que hay la suficiente sangre perfundida llegando al cerebro, como para entender y contestar mi pregunta. Si el paciente no nos responde o queremos hacer más amplia la evaluación, entonces continuamos con el ABC. Hay que entender que si el paciente presenta cualquier deterioro o cambio clínico durante la valoración, empezamos de nuevo el ABC. La letra A corresponde al manejo de la vía aérea, incluida la protección de la columna cervical. La evaluación y gestión de las vías aéreas es la primera prioridad. Debe ser aprobada y asegurada antes de pasar al resto de la evaluación ABCDE. Identificar la existencia del compromiso de la vía aérea que sean potencialmente mortales, como una obstrucción, y a su vez identificar cualquier trauma o quemaduras que impliquen cara, cuello y laringe, ya que estos están en riesgo de compromiso respiratorio. Por lo tanto, se debe considerar una intubación preventiva en estos pacientes. Durante la evaluación inicial de las vías respiratorias, un paciente hablando, con una voz clara, indica que la vía aérea está permeable y no comprometida. La ventilación está intacta y la perfusión cerebral es suficiente. La falta de respuesta o una respuesta inapropiada sugiere una alteración del nivel de conciencia que puede ser el resultado de las vías aéreas o el compromiso ventilatorio, o ambos. Es importante anticipar los vómitos en todos los pacientes lesionados y estar preparados para manejar la situación. La presencia de contenido gástrico en la orofaringe
presenta un riesgo significativo de la aspiración con la siguiente respiración del paciente. En este caso, se debe de hacer inmediatamente succión y girar todo el paciente a la posición lateral. Las maniobras simples para la evaluación de la vía aérea incluyen elevación de la barbilla o empuje de la mandíbula. Esto puede ayudar a la permeabilidad de las vías respiratorias. Si hay evidencia de déficit neurológico, dolor de cuello o antecedentes de lesión en la cabeza o impacto de alta velocidad, se debe suponer una lesión de la columna cervical. En pacientes a quienes se les ha inmovilizado la columna cervical antes del hospital, esto debe de mantenerse hasta descartar la lesión. En pacientes con apnea o con una escala de coma de Glasgow inferior a 8, la vía aérea debe de estar asegurada, más comúnmente con una intubación orotraqueal. Si la tráquea no se puede intubar, se deben de buscar rutas alternativas para administrar oxígeno a los pulmones. Los pacientes con obstrucción de la vía aérea superior, donde no se puede pasar un tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales, requerirán una vía aérea quirúrgica, como una cricotiroidotomía o una traqueotomía. Con respecto a los pacientes con trauma que requieren una vía aérea quirúrgica de emergencia, es preferible la cricotiroidotomía, ya que es técnicamente más fácil de realizar y lleva menos tiempo. Hay dos tipos de cricotiroidotomía, con aguja y quirúrgica. La primera es una solución a corto plazo para proporcionar a los pacientes oxígeno suplementario mientras se asegura una vía aérea definitiva. Implica colocar una cánula de gran diámetro a través de la membrana cricotiroidea y dentro de la tráquea, conectar al paciente a una fuente de oxígeno y ventilar manualmente. La cricotiroidotomía quirúrgica implica una incisión en la piel sobre y a través de la membrana cricotiroidea para visualizar directamente la tráquea e insertar un tubo endotraqueal. Ambas cricotiroidotomías solo deben de ser realizadas por usuarios que estén familiarizados con la técnica requerida para su éxito. Vamos a ver ahora la letra B, que hace referencia a respiración y ventilación. Primeramente, hay que saber que la respiración y la entrada de aire se van a evaluar auscultando los sonidos respiratorios y observando el movimiento del pecho, ya que varias lesiones, como el hemotórax o el neumotórax, solo pueden identificarse mediante este examen físico, ya que otras lesiones pueden necesitar evaluaciones adicionales o incluso imágenes. Para llevar a cabo esta examinación, se debe quitar toda la ropa del paciente y se deben de tener en cuenta 4 cosas: la frecuencia respiratoria, el trabajo de respiración, la colocación traqueal y la simetría del tórax. Otra cosa que es importante es que el tórax y las axilas deben examinarse en busca de abrasiones, hematomas, heridas abiertas o incluso evidencia de algún trauma penetrante. ¿Pero qué nos indican la auscultación y la percusión del tórax? Bueno, estas dos nos indican la simetría de la ventilación y la resonancia, que nos van a ayudar a sospechar algunas otras patologías, como el neumotórax o el hemotórax. Es importante tomar en cuenta que si nosotros ya sospechamos un neumotórax o hemotórax, no debemos retrasar más su tratamiento a la espera de la confirmación radiológica, ya que estos dos justifican la inserción de un tubo de toracostomía de gran diámetro. Claro que pues también es importante que la ecografía del tórax puede sugerir la ubicación de bolsas de aire indicativas del neumotórax. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta es que la oximetría de pulso indicará la oxigenación arterial, pero el oxígeno suplementario puede enmascarar una hipoventilación. Existen condiciones críticas que requieren un manejo inmediato, ya que si estas afecciones permanecen sin tratamiento o si hay un retraso significativo en él, provocarán hipoxia, hipovolemia, reducción del gasto cardíaco o incluso la muerte. Algunas de estas condiciones que ponen en peligro la vida incluyen la tensión neumotorácica. El cofre de Mayales
que hace referencia a la fractura de al menos 3 costillas en 2 o más lugares, que en lugar de sostener rígidamente la forma normal del tórax, como se supone debe hacer la caja torácica, el pecho agitado da como resultado el movimiento paradójico. También nos encontramos con el hemotórax masivo, la herida abierta en el pecho o el taponamiento cardíaco. En cuanto al apartado C, tenemos que tener en cuenta que la circulación puede verse afectada por muchas causas y que debemos pensar en el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y el sangrado como potenciales causas de complicación y muerte. Lo primero que debemos valorar es el nivel de conciencia. Como ya mencionamos, este nos indica que hay una perfusión cerebral e indirectamente nos habla del volumen circulante. El color y la temperatura nos hacen pensar en la circulación periférica y la perfusión tisular. No vas a encontrar al paciente hipovolémico como la imagen de la izquierda. Va a tender más a estar pálido y cianótico. Otro aspecto a considerar es su cuello. Debes buscar intencionadamente plétora yugular durante la inspección, pensando en una pericarditis o taponamiento cardíaco. Si las condiciones del paciente, como que se le puso un collarín o alguna otra causa, no te permiten ver el cuello, debes evaluar sus ruidos cardíacos. Si son poco audibles, como alejados, y ya descartaste neumotórax a tensión, podemos estar ante un taponamiento cardíaco. La conducta a seguir en ese caso sería una pericardiocentesis. En cuanto al llenado capilar, es otro parámetro que nos indica una saturación venosa de oxígeno disminuida al estar prolongado. Debemos ver y corregir los sitios de sangrado, así como identificar si hay fuentes de sangrado interno. Para esto la guía del ATLS habla del uso del IFAST en busca de líquido libre y otras pruebas diagnósticas para trauma torácico y abdominal. El pulso es importante valorarlo porque nos da una aproximación rápida de su presión sistólica. Es importante señalar que si el paciente se ve hipertenso, no pierdas tiempo buscando el pulso periférico y toma alguno de los puntos centrales. Debe tomarse la presión arterial cuando se tenga la oportunidad para reportarlo al hospital una vez entregue al paciente. Debes reconocer la patología que está poniendo en peligro la vida del paciente y dar un tratamiento específico a esta. Un taponamiento cardíaco nos va a causar hipotensión y taquicardia, al igual que hipovolemia, lo mismo el neumotórax y lo mismo un sangrado externo, pero su manejo es diferente en cada uno de los casos. Una vez identificas el sitio de hemorragia externa, debes hacer compresión extrínseca del sitio durante la valoración primaria. En las guías ATLS, así como en las guías europeas, se recomienda el uso de torniquete para lesiones en extremidades que no corrigen con la aplicación de las compresiones manuales. Debes recordar que esta medida no debe de superar las 2 horas de uso, por riesgo a lesionar la extremidad por isquemia. Debes colocar al menos 2 accesos venosos periféricos de gran calibre, 14-16 French, para la administración de fluidos. Cuando no puede accederse a sitios periféricos, las guías sugieren la administración por infusión intraósea o un acceso venoso central, dependiendo de las condiciones del paciente y de la capacidad del médico tratante. En cuanto a la expansión del volumen, la 10ª edición de la guía del ATLS nos habla que debemos administrar hasta un máximo de 1000 mililitros de cristaloides calientes a presión positiva, a pasar lo más rápido que sea posible. Antes se llegaba hasta 2000, pero se vio que si metemos más líquidos a un paciente hasta superar los 90 grados de presión sistólica, todos los mecanismos de control del sangrado, como los microtrombos y demás, los vamos a despegar y romper por aumento de la presión, empeorando así el sangrado. Entonces debemos establecer una meta de 90 para una presión sistólica hasta que el sangrado pueda ser corregido en una sala de cirugía. Esto no aplica para trauma craneoencefálico, en donde debes buscar una tensión arterial media por encima de los 80.
En cuanto a con qué corregir la bulimia, hay discrepancias. Las guías NICE contra las guías ATLS. Las guías ATLS nos hablan de que infundas 1 litro de cristaloides calientes y reserves los paquetes globulares para pacientes en estado de shock avanzado o que no responden a cristaloides, mientras que las guías NICE nos hablan de las ventajas del uso temprano de los paquetes globulares y van más allá, diciendo que el paciente no solo perdió glóbulos rojos, sino que también perdió plaquetas y plasma y deberías pasárselos. Se ha comprobado que el uso abundante de cristaloides lleva a un estado de hipercoagulabilidad. Otra cosa importante que se menciona en la 10ª edición de la guía ATLS es el uso del ácido tranexámico como auxiliar para evitar que se produzca fibrinólisis en nuevos casos de sangrado. Es importante siempre calentar los fluidos utilizados para expandir volumen y mantener vigilada los factores de la coagulación por los tiempos de trombina y el tromboelastograma. Proseguimos con la letra D, que es para la valoración de discapacidad neurológica. Esta se evalúa por medio de la escala de coma de Glasgow, que permite identificar el nivel de conciencia y la reacción del paciente mediante estímulos que veremos más adelante. Esta prueba nos puede indicar si hay lesión a nivel medular o bien si hay una disminución de oxigenación y o perfusión cerebral, o si fue causada por una lesión cerebral de manera directa. Por lo que si encontramos una alteración a nivel de conciencia, habrá que evaluar el estado de oxigenación, perfusión y ventilación. Es muy importante destacar que esta prueba no es tan viable si se encuentra bajo los efectos de alcohol, de algún narcótico o cualquier otro medicamento que altere el estado de conciencia, incluso en estadio de hipoglucemia. Y bueno, como pueden ver, aquí tenemos la tablita de la escala de coma de Glasgow, por lo que tenemos 3 parámetros. Cada uno de ellos va a tener su propio estímulo y de acuerdo al tipo de respuesta que tenga es el puntaje que le vamos a dar. Por ejemplo, como pueden ver, aquí en el movimiento ocular se puede dar de manera espontánea, que ahí es normal, que abra los ojos de manera normal, pues como todos lo hacemos. En orden verbal solamente abre los ojos cuando se le tiene un estímulo verbal, o cuando tiene dolor pues solamente se le da 2 puntos, o de plano no responden, se le conoce con 1 punto. Y en el ámbito verbal, en el 5 es alguien normal que puede estar conversando, que está orientado, no tiene ningún problema. En el 4, ok, puede hablar bien, pero está desorientado. En el 3 ya empieza a tener palabras inapropiadas que no van de acuerdo a la conversación. En el 2 de plano son sonidos que emiten incomprensibles. Y en el 1, una respuesta nula. Y en el parámetro motor podemos ver que el orden verbal obedece, localiza el dolor, retirada y flexión, flexión anormal, extensión o de plano no hay ninguna respuesta. Aquí les presento la escala revisada de traumatismo realizada en el Hospital Salvador Subirán. Ok, ¿en qué consiste esta tablita? Como pueden ver tenemos 3 parámetros que ya hemos mencionado anteriormente: la escala de Glasgow, la presión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria. Y dependiendo de cuánto tenga de cada uno de estos parámetros se le asignará un puntaje. Por ejemplo, que tiene de 13 a 15 puntos en la escala de Glasgow se le asignan 4 puntos. Que tiene de 76 a 89 de presión arterial sistólica se le asignan 3 puntos. Que tiene de 6 a 9 en frecuencia respiratoria tiene 2 puntos. Y dependiendo del puntaje es el mayor nivel de supervivencia que puede tener. Lo ideal, como pueden ver, es que tenga 12. Pero si es menor a 12 se relaciona con el aumento de mortalidad y requiere el traslado a un centro especializado. Bueno, ahora estamos con la letra E. Aquí encontramos que es la exposición del paciente y el medio ambiente. Para toda valoración inicial se procura quitar toda la ropa al paciente para facilitar la realización de un examen completo. Una vez terminada la evaluación, es necesario cubrir al paciente con mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo para evitar el desarrollo de la hipotermia. Continuando con la resucitación, es importante mencionar que la evaluación primaria y la resucitación deben realizarse de manera simultánea. Si un paciente presenta condiciones que amenacen su vida durante el transcurso de la evaluación, debe corregirse antes de continuar con la evaluación.
La resucitación comienza con proteger y asegurar la vía aérea. Si ya lograste una vía aérea permeable, hay que conservarla. Hay que recordar que pacientes que están intubados y presentan fallos en la oxigenación, generalmente hay una mnemotecnia que explica las causas. La D sería de desplazamiento, la O es si se obstruye el tubo, la N de neumotórax y la E serían fallas en el equipo. Tenemos que ventilar y oxigenar al paciente. Tenemos que dar un manejo agresivo contra el shock. Tenemos que poner un catéter en el paciente siempre que no haya contraindicaciones. Lo mismo una sonda nasogástrica. Hay que pensar en fracturas de base de cráneo antes de ponerla. Tenemos que vigilar en todo momento sus signos vitales y el gasto urinario que presenta. En cuanto a la evaluación hospitalaria, lo primero que vamos a realizar es un triage, con el objetivo de clasificar a los pacientes en función de los recursos necesarios para el tratamiento y los recursos que están realmente disponibles. El orden de tratamiento se basa en las prioridades A, B, C, que vamos a ver más adelante. Otros factores que pueden afectar el triage y la prioridad de tratamiento incluyen la gravedad de la lesión, la capacidad para sobrevivir y los recursos disponibles. Otra cosa muy importante a saber es que el triage debe incluir la clasificación de los pacientes en el campo, para ayudar a determinar si la instalación médica que recibe el paciente es adecuada. El personal prehospitalario y sus directores médicos son responsables de asegurar que los pacientes apropiados llegan a los hospitales adecuados. El triage no es más que una forma de clasificación intrahospitalaria. Esta es una que utilizamos aquí en México, en la cual el paciente rojo necesita una atención inmediata, ya que tiene condiciones que amenazan su vida, como una dificultad respiratoria, está inconsciente, no tiene signos vitales o se está convulsionando. El paciente naranja es un paciente que, aunque está consciente y respira, se va a deteriorar rápidamente, tiene riesgo de perder una extremidad. El paciente amarillo es una urgencia, presenta condiciones que pueden aumentar hacia una emergencia. El paciente verde es un paciente con síntomas que van a disminuir con una acción médica, pero que no presenta riesgo a su vida. Y el paciente azul no es urgente. Dentro de los desastres hay otras dos categorías, que sería el paciente negro. El paciente negro tiene probabilidades de recuperación demasiado bajas, aun con intervención médica, y el paciente blanco es un paciente que ya falleció. En esta ocasión tenemos que realizar una historia clínica AMP, que es una mnemotecnia para alergias, medicamentos, patologías, la última ingesta y el ambiente o mecanismo de la lesión. Tenemos que realizar un examen físico detallado de la cabeza a los pies, por delante y por detrás, con dedos y tubos por todos los orificios, buscando lesiones que no se descartaron en la primera revisión. Tenemos que realizar un examen neurológico completo. En la evaluación secundaria es cuando podemos realizar pruebas diagnósticas especiales, como el lavado peritoneal, laboratorios y estudios de imagen. En cuanto a la reevaluación, terminada la revisión secundaria, se deben hacer controles para evaluar el manejo dado y hacer correcciones necesarias que llevarían al tratamiento definitivo. En cuanto a los análisis de laboratorio, se deben de tomar muestras de sangre para hematocrito o biometría hemática completa, con el fin de reflejar inconsistencias en el volumen de líquidos como una pérdida de sangre, medición de electrolitos, pruebas de función renal, pruebas de coagulación, obtención de una muestra de orina para verificar la presencia de sangre, realizar una prueba de embarazo en mujeres de edad reproductiva. En caso de que haya presencia de traumatismo abdominal, deben solicitarse enzimas hepáticas y lipasa. En caso de choque grave, evidente o sospechado, determinar el grupo sanguíneo y la compatibilidad cruzada para 4 unidades de concentrado de eritrocitos y realizar gasometría arterial, así como lactato sérico. Los pacientes con traumatismo suelen tener altas tasas de uso de alcohol y drogas
y la medición de la concentración de estos elementos en sangre u orina puede ser de utilidad para evaluar a personas con alteraciones del estado mental. Ahora es momento de hablar de estudios de imagen. En la fase aguda de evaluación y reanimación, las placas simples más útiles son las de tórax y pelvis. Es importante las radiografías de columna, solo que suele protegerse de lesiones adicionales mediante la movilización espinal durante la evaluación inicial y la reanimación. Para valorar rápidamente si hay hemorragias de abdomen, se puede realizar una ecografía de urgencia a pie de cama y por medio del FAST. Estos sirven para tratar de encontrar líquido libre en la cavidad abdominal. En traumatizados estables, un TAC de abdomen y pelvis ofrecen información útil para valorar el grado de lesión de ciertos órganos. Y finalmente les mostramos el siguiente algoritmo, que es básicamente el resumen del tema, solamente que pues aquí te va diciendo qué se debe de hacer de acuerdo a los hallazgos que se va haciendo en la evaluación. Ahora comenzamos con el inciso A, como bien ya sabemos, que es el aseguramiento de las vías respiratorias. Para esto hay que ver si son permeables y seguras. Si no son permeables y seguras, se intuba o se aseguran las vías respiratorias orales. Si son seguras, solamente se administra oxígeno y se mantiene la inmovilización de las vértebras cervicales. Y podemos proceder al siguiente inciso, que es la verificación de la respiración y de la ventilación, inciso B. Para esto se realizan las siguientes preguntas. ¿Hay hipoventilación? ¿Hay tórax inestable? ¿Hay dificultades respiratorias? Si la respuesta fue afirmativa, se intuba y se asiste a la ventilación. Si la respuesta fue negativa, se procede a la siguiente pregunta. ¿Hay una disminución unilateral de ruidos respiratorios después de la recolocación del tubo endotraqueal? Si es sí, se realiza una toracostomía con sonda o aguja. Si es no, solamente pasamos a la siguiente pregunta, que es la circulación. Y esta se realiza viendo si hay un pulso. Si no hay pulso presente, se debe considerar la toracostomía, se debe aliviar el taponamiento cardíaco y se debe realizar un pinzamiento cruzado de la aorta. Y si el pulso está presente, se debe verificar si está la presencia del choque, que como ya vimos en la clase pasada, aquí solamente menciona algunos signos, que son la hipotensión, demora del relleno capilar, piel fría, pálida y húmeda. Si la respuesta fue afirmativa, bueno, no me voy a detener mucho en esto, porque ya lo vimos la clase pasada y me interesa más conocer los demás incisos. Entonces, si no hay presencia de choque, proseguimos con el inciso D, que es la discapacidad neurológica. Habrá que revisar si hay una lesión craneoencefálica con inconsciencia o asimetría de las pupilas. Si la respuesta fue sí, se debe intubar, administrar manitol 1 gramo por kilogramo vía intravenosa y se debe considerar la hiperventilación. Ojo, la hiperventilación solo debe llevarse a cabo si hay signos de herniación cerebral o si se presenta una disminución de la puntuación motora en la escala de Glasgow. Y bueno, si no hay ninguna discapacidad neurológica, se debe revisar los signos vitales y se deben de hacer tomas de muestras de sangre para, como ya vimos, de los análisis de laboratorio. Se obtienen placas radiográficas, se retira la ropa para hacer una exploración completa y se debe de insertar sondas Foley, además de una sonda nasogástrica. Y aquí, finalmente, vamos viendo a detalle qué tipo de traumatismos va teniendo el paciente. Si tiene un neumotórax, si tiene un taponamiento cardíaco, si tiene algún traumatismo abdominal, si tiene una lesión aórtica o si tiene una lesión craneoencefálica. Y bueno chicos, pues esto fue todo, espero que les haya gustado. Aquí les dejamos la bibliografía y claro que estamos nosotros a sus órdenes. Y muchas gracias.